Buenas noches, este es un tutorial donde vamos a desarrollar el ejercicio que se explica en la webconferencia acerca del uso de las leyes de Kirchhoff para hallar voltajes y corrientes en un circuito eléctrico. Vamos a dar inicio, voy a hacer la simulación en la herramienta Proteus. Vamos a ingresar al esquemático donde podemos realizar el circuito. Entonces inicialmente buscamos los elementos que necesitamos. En este caso vamos a usar dos fuentes de voltaje DC. Entonces buscamos en Simulator Primitivos en voltaje DC. Los seleccionamos y dibujamos dos. Seguidamente vamos a buscar las resistencias que necesitamos para el circuito. Necesitamos tres resistencias, no tenemos, puede ser cualquiera, no hay unas características particulares. Entonces vamos a tomar cualquiera de los elementos. Puede ser este. Y vamos a ubicarlos en el esquema. Y para terminar necesitamos un punto de referencia que va a ser la tierra de nuestro circuito. Entonces la ubicamos a través de modo terminales y buscamos tierra brown y la dibujamos. Ok, entonces ahora vamos a organizar el circuito. Vamos a conectar los elementos y una de las fuentes está invertida, entonces vamos a que quede igual al esquema que tenemos en la webconferencia. Las conectamos. Si necesitamos girar, le damos clic derecho y giramos la resistencia. Para poder cablear tenemos que tener el mouse en modo lápiz, como lo observan en la pantalla. Vamos a bajar un poco la tierra. Ya casi estamos terminando de cablear. Y seguimos colocando los valores que corresponden de acuerdo al esquema. Entonces B1 equivale, para poder colocar los valores le damos doble clic sobre el elemento, el componente. Entonces B1 vale 10 voltios, B2 vale, le damos doble clic encima, clic izquierdo encima, doble, vale 12 voltios. Las resistencias de la misma forma le damos doble clic. Un momento, vamos a ubicarla bien. Y donde dice resistencia le cambiamos el valor. Entonces R1 vale 2. R2 vale 4 ohmios. R3
se le debe dar clic encima hasta que aparezca este cuadro de diálogo para modificar el valor. Vale 8 ohmios. Y así pues terminamos de colocar los valores específicos de cada elemento. Bueno, ahora vamos, ya tenemos el esquema, vamos a medir voltajes y corrientes. Entonces buscamos en este icono que vemos acá, que estoy señalando con el mouse, y le damos clic y ahí nos va a aparecer los instrumentos que nos sirven para medir. Entonces para este caso necesitamos medir voltaje DC. Recuerde que estamos trabajando con fuentes de corriente directa, entonces debemos por lo tanto utilizar instrumentos que midan corriente directa. En este caso vamos a medir voltaje DC. Necesitamos 3. Vamos a girarlo para que nos quede más cómodo. Necesitamos 3, ubicamos otro acá porque es el voltaje que vamos a medir, el voltaje que cae en cada resistencia, y nos hace falta uno. Ubicarlo acá. Para medir voltajes se debe conectar el instrumento en paralelo con el elemento que vamos a medir. Entonces aquí lo ubicamos. Recuerde que hay una polaridad. El positivo debe ir por donde habíamos señalado que era el positivo del elemento. Eso es las resistencias no tienen polaridad, pero sin embargo habíamos indicado que el lado positivo es por donde entra la corriente al elemento. Entonces vamos a ubicar el positivo por ese lado del instrumento, ¿sí? Ya tenemos los 3 voltímetros que me van a medir los voltajes B1, B2 y B3. Ahora vamos a buscar el instrumento para medir corriente, que es el amperímetro DC. Amperímetro DC. Entonces vamos a extraer 3. Vamos a medir corriente y 1 lo podemos medir ya sea antes de la resistencia o después de la resistencia, pero para medir corrientes hay que abrir el circuito porque el elemento o el instrumento se conecta en serie. Entonces vamos a eliminar, nos ubicamos en la flechita para poder seleccionar el cable y poder abrir el circuito. Esta corriente es la misma que pasa, que va a entrar al nodo I1, y es la corriente que pasa por la resistencia. Entonces vamos a conectar el amperímetro allí para poder determinar la corriente que pasa o que circula por la resistencia R1. Entonces ya ubicamos el primer amperímetro. Ahora vamos a medir la corriente. Podemos ubicarlo para medir R2, puede ser o antes o después, como nos quede más fácil. Yo diría que después de R2 sería más fácil para ubicarlo. Entonces vamos a eliminar, abrir aquí el circuito para poder para sacar de nuevo el instrumento. Le damos clic sobre este icono y vamos a sacar otro amperímetro DC. Lo ubicamos acá. Vamos a girarlo para que nos quede más ordenado y vamos a ubicarlo acá. Aquí vamos a medir la corriente I2. Listo, entonces la corriente que se conecta el instrumento en serie con el R2, entonces la corriente que pasa por el R2 va a ser la que va a pasar por el amperímetro, y nos faltaría medir I3. Entonces vamos a abrir el circuito, puede ser antes de I3. Abrimos el circuito y vamos a colocar el otro instrumento de ese.
Voy a girarlo que nos quede más. Recuerde que tiene polaridad. Si lo ubicamos al revés, pues nos van a dar medidas negativas. No va a cambiar, va a medir, pero va a medir con un signo negativo cuando usted ubica mal pues la polaridad del instrumento. Entonces aquí vamos a cerrar el circuito. Bueno, ubicamos otra vez aquí en flechita y cerramos el circuito. Ahí lo hemos cerrado. Este amperímetro me va a medir I3. Bueno, entonces ya teniendo los instrumentos debidamente conectados, entonces vamos a proceder a medir. Entonces le damos aquí en la flecha donde ubico mi cursor en Run para iniciar la simulación. Entonces ahí ya observamos que los instrumentos ya están dando una medida. Vamos a acercar un poco aquí. Bueno, aquí ya podemos ver, nos está este amperímetro nos está dando el valor de medida de la corriente I1. Este voltímetro me está midiendo el voltaje V1. De la misma forma tengo un amperímetro midiendo corriente I2 y el voltaje I2. Y así podemos comprobar los tres valores que calculamos de voltaje y los tres valores que calculamos de corriente. Bueno, entonces para finalizar, pues detenemos el circuito y hemos terminado. Recuerden darle Run para poder ver los valores en los instrumentos. Muchas gracias por su atención.